Buenas tardes, bendiciones a todos los amigos, hermanos que están al otro lado de esta pantalla y que cada sábado se conectan con nosotros en su programa Tiempo de Restauración. Queremos un Dios que restaura, un Dios que siempre toma aquello que ha sido dañado por el hombre para restaurarlo y llevarlo a un nivel superior de vida. Aquí en el programa hoy de restauración tenemos pues una persona muy especial invitada. Se trata de nuestra hermana Auris Coriano. Bienvenida, hermana Auris. Gracias, pastor. La hermana Auris pues viene a compartir con nosotros una experiencia de vida y el tema de hoy tiene que ver con las pérdidas. De una u otra forma nosotros hemos perdido en la vida un haber material, hemos perdido quizás un matrimonio, una familia, pero una pérdida irreparable es la pérdida de un ser querido y sobre todo la pérdida de un hijo. Cuando se pierde un esposo se le denomina la mujer viuda. Cuando se pierde una madre se denomina que es un huérfano. Pero todavía la Real Academia Española no ha podido conceptuar, no ha podido recoger el sentimiento tan grande que es la pérdida de un ser querido. Únicamente nuestra hermana Auris viene a hablarnos de ese proceso, hermana Auris, que usted vivió con su único hijo. Gracias, pastor, por la invitación. Le voy a contar mi experiencia, mi historia. Bueno, Dios me dio un solo hijo para la gloria. Mi hijo tenía por nombre Adrián Josué Coriano. Todo empezó principios de sus 7 años de edad aproximadamente. Estábamos de vacaciones, ¿verdad? Y el niño empezó a sentirse como con unos mareos y me decían que veía muchas lucecitas. Y me decía, mami, veo luces, y me abrazaba muy fuerte. Para aquel entonces, en mi ignorancia, pensé que podría ser, no sé, debilidad, un cuadro anémico. Nunca me imaginé todo el proceso que me vendría después de esos pequeños mareitos, como le decía él. Y bueno, después que estuvimos de vacaciones, que nos regresamos nuevamente a la casa, acá a San Félix, decidí llevarlo con su pediatra, ¿verdad? Regularmente lo llevábamos al pediatra desde que nació, tenía su control, sus vacunas, un niño completamente sano, cuidado, bien alimentado. Y bueno, cuando lo llevo a los médicos, empiezan a hacerle estudios, exámenes. Yo estaba en la universidad, estaba ya a punto de graduarme. O sea, fue muy fuerte el proceso porque estaba empezando y realmente no sabía cómo iba yo a asimilar todo lo que vendría a mi vida. Apenas estaba conociendo de Dios y conocía de su palabra, pero no tenía esa profundidad pues exacta de cómo Dios iba a tratar conmigo, con el niño. Pero bueno, siempre confiando que mi esperanza estaba puesta en Dios siempre, desde un principio. Nunca miré atrás. Siempre dije, bueno, Señor, heme aquí estoy para lo que venga. Y de verdad fue muy fuerte porque el niño cada día que pasaba entraba como en un deterioro. Yo lo veía así porque no avanzaba, pues. Eran más grandes sus miedos. Él tenía temor porque realmente él no sabía explicar lo que él sentía cuando le daban los mareos. Era algo muy, ¿cómo le explico? Muy misterioso, porque él me decía, mamá, me siento mareado, veo luces. Y era que el niño como que perdía el conocimiento, pues sí, me abrazaba. Me abrazaba muy fuerte. Después que los médicos empiezan a hacerle estudios, exámenes, lo veía un especialista acá, muy reconocido, y lo veía un especialista en Caracas también. O sea, lo trataban 2 especialistas a la vez. Y los médicos al principio me dijeron que cuando él sentía los mareos era una convulsión. Era una convulsión que el niño sentía, pero una convulsión muy leve, muy leve. Otros médicos me decían que era un principio de epilepsia. A la final,
Cuando le hacen la resonancia, los estudios, los electros, no salió epilepsia como tal. Nosotros en mi familia, gracias a Dios, ninguno padecemos de esta enfermedad, ni de convulsión, ni nada. Y de parte de su papá, desconozco de verdad si había algún familiar con precedentes pues de este tipo de enfermedades. Bueno, y ahí empezó todo el proceso con mi hijo. No fue nada fácil, nada fácil, ni para mí, ni para mi familia. ¿Pero cuál fue el diagnóstico médico finalmente? El diagnóstico que dijeron los médicos era una atrofia neurogenerativa. Otros me decían que tenía el síndrome de las musas. Otros, porque, o sea, había muchos diagnósticos, pues, porque mi hijo también lo vio psiquiatras, psicólogos, neurocirujanos, neurólogos, pediatras, o sea, pero a la final empezamos a investigar en internet, buscando información, asesorándonos con otros médicos, y bueno, realmente fue una atrofia. Sí, una atrofia, el cerebro se le atrofió. Mi hijo, estando de 5 años de edad, él sufrió una caída, ¿verdad? Estaba jugando, él sufrió una caída, se golpeó la cabeza muy fuerte. Para aquel entonces lo llevamos al médico, se le hicieron sus placas, no le salió nada, todo normal. Todo empezó 3 años después, prácticamente. ¿De esa caída fue? De esa caída. Fue que le vino esa atrofia. Ahora, Auri, ¿cómo impactó a la familia? ¿Cómo te impactó a ti como madre, a esa abuela, su primer nieto, a las tías, su primer sobrino, ese impacto de una enfermedad que ya sabían que iba a entrar en un proceso degenerativo en el transcurso del tiempo? Bueno, fue muy fuerte al principio porque aparte del diagnóstico que da el médico, el niño empezó a complicarse con otras enfermedades que realmente no estaban como en el vínculo como tal, pues, de la atrofia. Él se complicó mucho. El proceso de Adrián al principio fue duro y al final también. O sea que nunca hubo, en los 12 años de proceso, nunca hubo cambios de mejoría. Nunca. Nunca, realmente nunca. Para mí fue muy duro la vez que lo hospitalizamos, ¿verdad? Se hospitalizó en el hospital y cuando su médico neurólogo de cabecera me dice que el niño nunca más iba a hablar, nunca más iba a tener recuerdos, nunca más iba a estudiar, o sea, nunca más iba a ser un niño normal. O sea, eso para mí fue solamente la mano de Dios. Realmente ese día fue muy duro para mí porque siempre me apoyaba mucho en mis hermanas, pues, principalmente en Belkis, ¿verdad? Que es mi hermana mayor, y siempre compartía con ella más que todo este tipo de respuestas de los médicos, pues, como tal. Mi hermana es psicólogo y estaba en el medio también. Entonces, en ese momento ella no estaba, ella estaba en Caracas, porque mi hermana vivía en Caracas, pues. Y cuando yo la llamo y le digo que el niño, o sea, me dijeron todas esas cosas del niño, y el niño estaba escuchando todo, cuando el médico me da todo, o sea, me dice toda esta serie de cosas, o sea, cómo lo enfrentaba yo en ese momento, o sea, cómo le decía yo a Adrián que no escuchara cuando él verdaderamente estaba escuchando. Entonces fue muy duro ese día porque, o sea, yo no hallaba qué hacer. De verdad que fue muy fuerte porque, ¿cómo le decía a mi mamá? Y cómo le decía, o sea, al resto de mis hermanos, de mi papá. O sea, era fuerte. Entonces, yo me quedaba viendo al médico así y yo, bueno, doctor, pero, o sea, ¿qué podemos hacer? Dígame. Entonces él me dijo, lo que podemos hacer es hacerle una cirugía, quitarle parte de las musas, que es lo que está
interfiriendo en su cerebro, provocando las convulsiones de minutos, de segundos, pero él va a quedar sin memoria, o sea, va a quedar sin recuerdo. Él no va a reconocer que tú eres su mamá, que tiene abuelos, que tiene tíos. Él va a quedar prácticamente como en esa, Vegetal, algo así. prácticamente. Eso era la única solución que me daban los médicos, que me dio el médico como tal en ese entonces. Y la operación había que hacerla en Colombia. Y bueno, yo llamé a mi hermana, ¿verdad? Como siempre uno tiene una hermana y recuerdo que bajé corriendo las escaleras del hospital y, o sea, quería como un consuelo, ¿no? Es tremendo este proceso, ¿no? Y usted que te encuentra al otro lado de la pantalla, quizás puede entender esta madre, porque quizás usted ha estado viviendo un proceso similar. Ha perdido un ser querido, ha estado en un país donde no ha sido fácil los últimos 10 años en el país, donde no se consigue medicamentos, toda esa odisea para conseguir un médico, una ambulancia, un traslado, y todo eso se suma al dolor que puede producir la pérdida de un ser querido y verlo en ese estado de esas convulsiones. Sí, Fuerte, esas convulsiones. fuerte. A veces, tengo entendido que el niño pasaba a veces horas convulsionando. La primera vez que empezó a convulsionar duró 13 horas convulsionando. Tuvimos que cambiar 5 huevos de sábanas esa noche, porque él empezó a convulsionar, y a medida que él iba convulsionando, o sea, se babeaba, sudaba, y o sea, fue algo muy traumático. Pero yo tenía la esperanza en Dios que él iba a salir de esa crisis. Y cuando lo llevamos al hospital, los médicos, bueno, no me daban esperanza como tal. El niño había pasado muchas horas y de verdad no había ningún medicamento que le pudieran calmar las convulsiones. Y yo recuerdo que esa vez que lo llevamos, mi mismo espíritu, no sé, porque yo pude ver en mi hijo como una carabela, o sea, como un cadáver, pues. Y empecé a orarle a Dios, a orarle, porque estábamos en los caminos del Señor, pues. Y lo que hacíamos era orar y orar. Mi mamá, todos nosotros orando. Y para aquel entonces le colocaron Epamin, que es un medicamento especial para calmar las convulsiones. Y el niño quedó como en un estado de coma. Él estuvo 3 días sin reaccionar. Pero nunca dejamos de orar, nunca. Siempre orando. Una pregunta, o sea, la fe, eso que a veces no lo vemos, pero que podemos experimentarlo. ¿Cómo influyó la fe en Dios en este proceso con tu hijo? Bueno, nunca perdimos la fe, siempre tuvimos la esperanza en que Dios pudiera hacer ese milagro. Siempre, nunca. Siempre nuestra fe estuvo viva, aún hasta el final de sus segundos aquí en la tierra. Siempre tuvimos una esperanza, siempre. Pero a medida que fuimos conociendo de Dios, pudimos entender el proceso en que estábamos, porque habíamos entrado en un proceso espiritual secular. Para aquel entonces nos apoyamos mucho con nuestros pastores, con nuestros hermanos de la iglesia, al cual le doy las gracias inmensamente a todos ellos, porque sé que fueron parte de ese proceso en oración, en ayuno, en vigilia. También el apoyo que tenía con los medicamentos. O sea, muchas personas me brindaron su mano amiga. De verdad que Auri, cuando tenemos un enfermo que se prolonga en el tiempo y vemos que el sufrimiento es de tal magnitud, no solamente para el paciente, sino también para el resto de la familia, que todos sufren el impacto. Y a veces, no digo en la vida de ustedes un momento donde ustedes quisieron cambiar la oración, como decirle: Señor, ya, Señor, determina, interrumpe el dolor. ¿Llegó en algún momento cambiar esa oración? sí,
Nosotros, bueno, siempre como madre he sido una mujer fuerte, muy fuerte. Y siempre me reunía, o siempre lo hago, con mi familia y planteamos la situación que vivimos o que estamos viviendo. Para aquel entonces hubo un momento que le dije a mis padres, a mis hermanos, es momento de cambiar la oración. Tremendo. Es momento, o sea, ¿Fue ya... para ti fácil hacer eso? No, no fue fácil. ¿Fue fácil orar de esa otra manera? No fue fácil. No fue fácil porque entré en un proceso de entrega. O sea, tenía que tener una decisión propia de entregarle a mi hijo completo a Dios. O sea, que se hiciera la voluntad de Dios. Y fue muy duro porque convencer a mis padres y a mis hermanos de que ya no oráramos por un milagro, sino porque se cumpliera la voluntad. Entonces, es como que se cambia, ¿no? Todo se retrocede. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a orar de esta manera. Los años avanzaban, el tiempo pasaba, no veíamos un milagro y yo estudiaba, yo me gradué en pleno de ese proceso. Para mí fue muy duro porque tenía que llegar de la universidad, preparar comida, atender a mi hijo, buscar medicamentos, buscar medicamentos de farmacia en farmacia. Nunca me había montado en moto. Bueno, le puedo asegurar que pude recorrer la ciudad en moto. Por todos lados, por donde me decía, iba a buscar los medicamentos. No se conseguían fácilmente. Y bueno, donde me decían que había, ahí asistía con lluvia, con sol, cansada, trasnochada. Como sea, le iba a buscar el tratamiento a mi hijo. De manera que nunca le faltara. Auri, en la vida de todo ser humano siempre hay un día que marca nuestra conciencia, nuestra memoria. Un día que no queremos recordar. Queremos como recortar del calendario y sacar ese día y que nos enfrentamos ese día cada año. El día que Adrián parta con el Señor. Bueno, ese día, durante el proceso, ¿verdad?, de 12 años que tuve con mi hijo, durante ese proceso Adrián tuvo muchas complicaciones. Adrián, aparte del cuadro que tenía convulsivo, sufrió lechina, hepatitis, dengue, o sea, tuvo demasiadas complicaciones en una, como quien dice, salía de una, entraba en otra. Estuvo aislado en el hospital, no podía recibir visita porque estaba prácticamente contaminado con las llagas de las lechinas. Se vio muy, muy mal. Mi hijo, cuando él cumplió sus 10, 12 años de edad, mi hijo tuvo una alimentación como un niño prematuro recién nacido. Imagínense, o sea, teníamos que alimentarlo con algodón para que, o sea, pudiera ir recuperando fuerzas, pues, porque, o sea, él perdió mucha masa, era un niño súper fuerte. Claro, nunca fue un niño gordo, porque Adriancito era muy ágil, él jugaba béisbol y siempre le gustaba correr bicicleta, jugar, como todo niño, muy intranquilo, muy pila en el colegio. Yo, cuando llegué a la universidad, él me decía, mamá, tengo examen, algo así. ¿Cuántas preguntas? Adrián, 12. Apréndasela. A que me la aprendo de atrás para adelante y delante. Apréndasela, decía yo. Y yo mientras hacía mi escena, porque mis hermanos trabajaban y a veces mi mamá estaba en Caracas o estaba aquí. Y mientras que yo hacía los quehaceres, él se aprendía. Cuando yo terminaba, él me decía todas las preguntas. Y siempre fue un niño muy inteligente. Adrián José, pasando para el 3er grado, se sabía la tabla hasta el 12. ¿Qué recuerdo bonito que te marcó de tu hijo? Quizás son muchos, pero algo especial que siempre, cuando me acostaba a dormir, siempre almorzaba y me acostaba,
Estoy hablando de esto cuando él hablaba, caminaba y todo eso, que mis hermanas llegaban y se asomaban y hacían bulla. Le decía, "Shh, mi mamá está dormida, no molesten, por favor". O sea, eso es algo que siempre me queda aquí, porque, o sea, cómo me cuidaba. O sea, que ibas a hablar mal de mí, ¿no? A mi mamá la respetan, decía. No le hagan bulla, déjenla que duerma, ya está cansada. Y cosas así, siempre lo recordamos con esa anécdota, pues no hagan bulla, que la mamá de la José está dormida, por favor, o sea. Ahora, ¿qué tiempo tiene la partida de Adrián? ¿Cómo ha sido estos últimos años sin el niño en casa? El impacto en tu vida, en la familia, ese vacío, su cuarto, su ropa. Fue muy duro, bueno, usted me hizo una pregunta, de verdad que me obvié un poquito, pero el día de la partida de Adrián fue un día no esperado, no esperado. Siempre pensé que mi hijo partía en medio de una convulsión, en medio de una gravedad, o de repente dormido, porque siempre le pedía mis oraciones a Dios, Señor, el día que lo vengas a buscar, que él esté dormido, que no vaya a entrar en un sufrimiento, convulsionando, que todo sea tranquilito, Señor. Pero Dios hace como Él quiere, pues Él preparó todo el escenario ese día. Fue un día viernes, fue un día 10 de noviembre, hace 3 años, está recién cumplido 3 años. Fue un día muy normal porque nosotros tenemos una panadería Clark, y ese día yo tenía que entregar el 11 de noviembre de ese año que Adrián partió. Yo tenía que entregar 1000 panes a la gobernación del estado, porque había una feria del pueblo soberano y todos los panaderos Clark tenían que llevar como de colaboración 1000 panes. Entonces nosotros veníamos trabajando toda esa semana fuerte con los panes. Mi papá, mi hermano y yo veníamos trabajando full. Ese viernes yo me paré muy temprano, me fui a hacer unas compras, unas bolsas que me hacían falta para empaquetar. Y cuando llegué a mi casa, me sorprendió mi familia de Cantaura, ¿verdad? Ese día llegaron mis primas de Cantaura, mi prima Esther, de verdad que fue un apoyo incondicional. Ese día mi prima Miralda, que es pastora, su hijo, otro primo que es músico, ellos venían con el almuerzo listo. Ese día que Adrián partió, le traían su comida a Adrián, su crema. Adrián tomaba mucho crema de avellana, le encantaba. Y mi familia venía preparada con todo eso. Realmente mi hijo, sus últimos meses o sus últimas semanas de verdad que fueron duras, porque él le salieron muchas escaras. O sea, yo lo cuidaba mucho de esas escaras, pues, pero realmente ya su condición humana ya no podía tolerar más. Y recuerdo muy claro que ese día siempre mi hermana Belki y yo lo lavábamos, lo limpiábamos, lo aseábamos, le dábamos la comida. Mi familia fue un equipo, aprendimos a trabajar en equipo, unidos siempre. Todos sabían cómo atender a Adrián, todos, desde el más pequeño, mi sobrina Ruliani, hasta el más adulto, mi papá, mi mamá. Todos teníamos como que, yo sé cómo lo estábamos ya adiestrados. ya estábamos adiestrados cuando se orinaba, para cambiarle el pañal, para cepillarlo, para limpiarlo, hasta para hacer sus necesidades. Mi hijo pasaba hasta 20 días sin hacer sus necesidades, imagínense. Entonces había que colocarle enemas. Yo tenía que manipular todo eso con guantes. No era fácil. ¿Tú te consideras una mujer fuerte? Sí, sí. La gente que te conoce dice que tú eres fuerte. Muchos dicen que soy fuerte. Porque te vieron el proceso, te vieron muchas veces a tu hijo bajo un estado de convulsión permanente, y que te vieron calmada, una serenidad tranquila, mientras otros se angustiaban y se desesperaban, tú estabas como tranquila. Esa tranquilidad, ¿de dónde venía esa tranquilidad que te mantenía tan serena? Siempre le pedí a Dios que fortaleciera mucho mi corazón, mucho, mucho. Recuerdo en la mitad del proceso,
quise ayunar, porque tuve muchas visitas de muchos apóstoles, pastores, evangelistas. Siempre me decían que mi hijo iba a partir, siempre, siempre. Y yo siempre también le decía a Dios que me mostrara la partida de mi hijo y que me confirmara en verdad si ellos me decían que si eso era verdad, pues porque uno como madre siempre tiene una esperanza. O sea, uno como madre siempre, oye, Dios va a hacer milagro, yo sé que lo va a levantar, porque Dios lo hizo por allá, lo hizo por acá, porque no lo puede hacer conmigo. Y siempre yo mantuve mi esperanza. Ese día que ayuné, recuerdo, fueron 3 días de ayuno fuerte con el Señor, orando y hablando con Dios. Dios me mostró en el tercer día la partida de mi hijo. Desde ahí, desde ese momento, yo sabía que mi hijo no iba a vivir. Y fue. Entró una resignación. Sí. E inclusive yo le decía a mi mamá y le decía a mis hermanos, él va a partir. Y ellos me decían, pero ¿por qué Dios puede hacer el milagro? Y yo dije, no, porque Dios me habló a mí. Entonces yo siempre estaba convencida de que quien me había hablado era Dios, y no me había hablado el hombre, sino Dios, porque yo pude sentir la voz sublime de Dios. Y cuando Dios me muestra la partida de Adrián, yo sentí que mi espíritu salió de mi cuerpo. Yo lo viví, pastor. Yo no sé si ustedes han visto la película Ghost, cuando el muchacho muere, que sale su espíritu. Y él no podía tocar a la muchacha porque se la andaba como en el aire, no sé si... Sí. Algo así viví yo. Yo sentí cuando mi espíritu salió de mi cuerpo. A lo mejor muchos no me creerán, pero es así. Y recuerdo que venía a 2 cuadras de mi casa, y cuando cruzó la esquina, yo pude ver el funeral de Adrián, clarito. Pude ver la gente, el carro fúnebre, y pude ver a Adrián. Pero Adrián venía no dentro del ataúd, fuera del ataúd, encima, Okay. pero iba muerto. Y yo recuerdo que cuando yo lo vi, yo sentí que, o sea, yo me desplomé en el sueño. Yo dije, no, yo empecé a gritar, no. Y yo caí de rodillas en el pavimento. Y yo sentí que 2 manos fuertes me levantaron. Y yo me puse de pie. Y cuando yo me puse de pies, entró mi espíritu nuevamente en mi cuerpo. Y yo estaba llorando. Y yo sentí cuando entré, y tocó a Adrián, y Adrián estaba dormido, y yo lo tocaba para ver si estaba muerto. Pero todavía sentí ese dolor de la partida. O sea, es un dolor muy fuerte que yo no lo puedo explicar. Yo sentí mi corazón destrozado. Era una tristeza horrible. Y yo me senté en la cama y le dije a Dios, Señor, ¿y ahora cómo yo me quito este dolor? Y escuché la voz sublime de Dios cuando me dijo, alábame para que tu tristeza se convierta en gozo. Muy sublime. Y yo salí del cuarto y me puse a orar y a llorar. Eran aproximadamente como las 5 de la mañana. A orar y a hablar con Dios. Y sentí el mismo dolor. Y yo le dije, Señor, pero siento el mismo dolor. Y me dijo, yo te dije que me alabaras. Y me tocó cantar en medio del dolor, imagínense. Y me puse a cantar, y después cuando mi mamá se levantó, le conté el sueño, y le dije, ¿qué se siente perder un hijo? Porque ya mi mamá había perdido su hija. Y me dijo, no te lo puedo explicar. No te lo puedo explicar. Aure, son tantos detalles, tantas vivencias, ¿verdad? Que tendríamos que hacer un segundo programa para contarlo todo. Yo creo. Pero hay un público, hay una audiencia
hay madres del otro lado que están viendo, escuchando, quizás lo reciente de una pérdida de un hijo, o con un hijo con un diagnóstico médico, ya con una sentencia de muerte, digamos de esta manera. ¿Qué mensaje tú le darías a esas madres que están allí mirándote, que te están escuchando? ¿Qué mensaje de fe, de esperanza tú le dices a ella? Porque tú fuiste fortalecida. Sí. Y ya en 3 años de esta partida de Adrián, yo te he visto superarte, te he visto que has avanzado. Y por supuesto, siempre hay el quebrantamiento, el quiebre, ¿no? Pero ¿qué mensaje tú le darías a esas mujeres que están allá y Bueno, que están bien? Antes de responder esta pregunta, voy a terminar. ¿Cómo fue ese último día con Adrián? Ese día recuerdo muy claro cuando lo estaba haciendo con mi hermana, ¿verdad? Que lo estamos lavando, le pudimos descubrir otra escara que yo no se la había visto. Yo siempre como madre era muy cuidadosa con Adrián, revisándolo, o sea, muy cuidadoso en todo. Y ese día, sería que ese mismo día, pastor, le brotaría otra escara, muy fea. Mi hijo, las escaras eran huecos, como una llaga horrible, que tú podías meter el dedo fácil, pero siempre pude entender que la mano de Dios estaba encima de mi hijo. Mi hijo nunca se quejó, nunca lloró, nunca gritó, a pesar que tenía toda esa serie de escaras. O sea, humanamente era como para desesperarse, ¿no? Y mi hermana, cuando lo vio así, ella se quebrantó mucho, Belki. Y ella miró al cielo y dijo, Señor, ya no más. O sea, como que te lo entregamos, aquí está. Y ese día él hizo todas sus cosas normales, sus necesidades, eso sí. Ese día lo hacíamos bien, comió todo su tratamiento. O sea, por eso que le digo que ese día fue un día inesperado, porque nunca me imaginé que ese día mi hijo iba a partir. Una vez que llegan mis familiares de Cantabria, decidimos hacer un servicio de oración y alabanza al Señor. Y entramos todos en el cuarto. Y estábamos pasando a Adrián de su silla de ruedas a su cama, él tenía su cama clínica. Y en ese momento el niño se fue quedando. Pero pensé que se estaba durmiendo. Y le digo a mi mamá, ya se está quedando dormido. Y mi mamá me dice, no, hija, él se está yendo. Yo le digo, no, ¿cómo que se está yendo? Sí, se está quedando dormido, mamá, por favor. Vele el color de la piel, ya le está cambiando ahora, me dice mi mamá. Adrián se está yendo, yo, Dios. Ese momento para mí fue muy duro porque tenía que despedirme. O sea, tenía que despedirme de Adrián. Y recuerdo que mi hermana Bel, que había salido a comprar unos antibióticos, y mis hermanas estaban trabajando. Entonces, cuando veo que el niño se está quedando sin respiración, porque mi hijo se va en medio de la adoración y la alabanza, empezaron mis familiares a cantar y a cantar, que no paraban de cantar. Y pudieron ver en el espíritu los ángeles ya preparados. Yo no los vi, pero ellos dicen que los veían. Y nada más estaban esperando como la orden de Dios para alzarlo, pues. Y yo empecé, y yo le decía a Adrián en el oído, porque me tuve que armar de valor ese momento, y no podía llorar ni flaquear delante de él, porque era como que él podía entrar como en una tristeza, ¿no? Y yo, Dios, y mi mamá, hija, despídete de tu hijo. Yo, o sea, estaba como en shock. Y yo empecé a hablarle en el oído a Adrián, y yo le decía, Adrián, los ángeles vienen por ti, pero muy sereno, muy fuerte. Y él me decía, no, o sea, es difícil. Es muy difícil estos procesos de la vida, donde
nos toca despedir un ser querido. Ese momento de la despedida, me tuve que armar de mucho valor, de mucha fuerza, porque pensé mucho en mi mamá, muchísimo en mi mamá, porque mi mamá ha vivido pues muchos momentos duros y su primer nieto para ella Muy especial. demasiado. Entonces yo pensaba mucho en mi viejita, que, o sea, que Dios la fortaleciera para poder recibir ese dolor que la iba a marcar, porque sé que nos marcó a todos, no nada más a ella, a todos. Y fue muy, muy duro porque tenía que estar fuerte porque pensaba en mi madre muchísimo, en mis hermanos. Y bueno, recuerdo que mis hermanos no estaban y ellos cuando porque tuve el valor de avisarles por teléfono que Adrián se estaba partiendo. O sea, Adrián duró en su partida como media hora para partir completo, porque él quedó como en un sueño, pero todavía respiraba, pero sabíamos que había entrado en un proceso de partida. Y yo recuerdo que llamé a Belki y ella venía llegando y me decía, no puede ser. Y o sea, cuando llegó se le tiró encima y empezó a llorar y a hablarle. Y inmediatamente llegaron mis otras hermanas que trabajan en Altavista, que también les pude avisar, y ellas no, pero es que él no quedó mal, él estaba bien, ¿por qué? Y ellas me cuentan que salieron corriendo de la tienda todos, y mi hermano que trabajaba en el banco también, y todos se encontraron como que en la misma parada y que buscando un carro para llegar a tiempo. Y yo le decía, Adrián, aguanta, no te vayas, espera a tus tíos. Y él con sus suspiros que como que sí, mamá, ya voy a aguantar. Y bueno, y llegando sus tíos, de verdad que fue un momento muy difícil porque fue el momento final, pues, fue la despedida. Y fue muy duro porque, oye, no es fácil. O sea, todos nos abrazamos y lo despedimos. Y en medio de la oración y la alabanza, nunca se dejó de cantar, nunca se dejó de adorar a Dios. Y así fue la despedida de mi hijo. Después venía otro proceso, la aceptación. El proceso del luto, del duelo. Pues, El duelo. Con dos esposos. Mis noches, o sea, mis días, todo eso. Fue duro, muy duro, porque mi familia estaba destrozada. A pesar que conocimos de Dios y de todo eso, pero no era fácil, o sea, el proceso fue muy duro y lo que me tocó vivir después, o sea, escoger el ataúd, ir a sanidad, explicar todo el proceso de él, su enfermedad, o sea, tenía que armarme de mucho valor del momento que vino a buscarlo la funeraria. Eso fue un momento muy duro. Pues parte también de un peso y una carga. Sí, fue muy duro. Mira, fue algo muy, muy, muy doloroso porque tuve que enfrentarlo prácticamente sola, porque a los sitios que acudí no pudieron acompañarme mis padres ni mis hermanos porque ellos estaban en el duelo, pues. Y realmente como mamá de Adrián tenía que, o sea, yo era la que tenía toda la información, pues, su nacimiento, cómo empezó todo, porque son preguntas claves que te hacen para poderte dar un acta de función, después ir a la funeraria, escoger el féretro, todo eso, los papeles de mortorio, todo eso tuve que enfrentar. Y no es fácil. Bueno, en verdad eres una mujer valiente, Au, de verdad te felicito. Y tu testimonio también es quebrante también. Sí, fuerte. Pero entiendo que tener a Dios en medio de un proceso, ¿qué diferencia hay entre un proceso sin Dios y con Dios? Esa fe que a veces nosotros no valorizamos, porque en estos momentos de mucho dolor, de pérdida, vemos que hay un colchón, hay un amortiguador, hay algo que
que nos llena de esperanza, nos llena de satisfacción. Háblanos de esa fe, de esas mujeres que están del otro lado, que están necesitando una palabra de una mujer que tiene un pasaporte, una mujer que tiene ahorita una experiencia de gran peso, porque experimentó, vivió todo un proceso y que hoy por hoy, ese proceso se convierte en un ungüento cicatrizante para quitarle el dolor a muchas madres, padres, seres queridos que están en el proceso de la pérdida o están con un familiar enfermo. ¿Cuál es el mensaje que le darías a estas mujeres? Bueno, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Yo digo que si yo no hubiese estado en los caminos de Dios, tal vez no hubiese soportado ni resistido tanto dolor. Tanto, pero tanto dolor, no lo hubiese resistido. De verdad, yo les aconsejo que nunca pierdan la esperanza. Aquellas madres que tienen sus hijos con una enfermedad, con un proceso de convulsión, postrados en silla de ruedas. La mejor manera para enfrentar esto es que busquen de Dios y que se fortalezcan en Dios, porque sí hay una esperanza, sí la hay, y la esperanza es volvernos a reunir con nuestros seres queridos. Esa es la esperanza que mantengo viva en mi corazón, es la esperanza en Cristo. Sin Él no hubiese logrado tanta fortaleza, no hubiese logrado tanta fuerza, no hubiese logrado las ganas de seguir viviendo, porque cuando se nos va un ser querido, como que ya no queremos avanzar, como que ya no queremos vivir, como que ya no hay nada que nos motive a seguir. Imagínense, único hijo, no es fácil, porque tal vez si tuviera otro, yo dijera, bueno, se me fue Adrián, pero me quedaron dos o me quedó uno, pero fue mi único hijo y nunca dejé de refugiarme en Dios, nunca, y Dios sabe que es así. Siempre he estado allí clamándole a Él, pidiéndole a Él que me llene aún más, porque no es fácil, son 3 años que han pasado, pero creo que es como que pasó ayer, ¿no? Porque siempre el recuerdo de un hijo va a permanecer siempre, siempre, siempre en los padres. Y yo pienso que cada quien vive su dolor. Los tíos viven su dolor, los abuelos, los padres. Nunca el dolor es igual, porque tal vez mi mamá lo sienta más que yo, o mi papá, o mis hermanos. Pero solamente Dios sabe mi dolor. Amén. Como madre. Entonces, aquellas madres que están detrás de esa pantalla, fortalezcanse en el Señor. Él es el único. Porque yo creo que el mundo no te va a brindar esa paz. El mundo no te va a brindar esa fortaleza, ni esa seguridad de avanzar y de seguir adelante, porque tengo que seguir, tengo que avanzar. No me puedo quedar estancada. Tengo que proseguir a la meta, al premio supremo que es mi corona en Cristo. A pesar de mis debilidades, de mis fallas, de mis caídas, de mis levantadas, pero tengo que seguir. No me puedo detener y tampoco les voy a aconsejar que se detengan. No, avancen, luchen hasta el final, porque la recompensa siempre va a venir de Dios, no del hombre, porque Dios es el que da y lo da en abundancia. Y aunque perdamos nuestros hijos o nuestros seres queridos, siempre va a haber esa esperanza. Y nunca se me va a olvidar sus palabras, pastor. Ese mensaje que marcó mi vida ese día, el cuerpo presente en la funeraria, cuando habló de la esperanza. No sé si usted lo recuerda, pero usted habló de la esperanza que tenemos cuando se nos va un familiar, un ser querido. La esperanza en Cristo Jesús. Esa es mi esperanza. Y me queda toda la satisfacción del mundo de que ahorita Adrián no está sufriendo, no tiene dolor, no tiene compulsión
y Dios le dio una mejor calidad de vida. Amén. Eso es lo importante, que él ahorita tiene una mejor calidad de vida. Aquí no la iba a obtener, porque su galardón estaba allá arriba, no aquí. Bueno, bendigo a nuestra hermana Auri por este testimonio, en verdad, de mucho impacto. Queremos darle gracias a Dios por este tiempo, esperando que haya sido de edificación para las personas que han escuchado y los que van a escuchar en el transcurso de los próximos días. Y esta palabra lo va a levantar, le va a dar fortaleza para seguir luchando. Tu mujer que te encuentras en ese cuadro, tu hombre, tu familiar que está en el proceso de la pérdida de un ser querido, en Cristo hay esperanza. Él está presente para fortalecerte, para llevarte adelante, y que la vida va a continuar, ya no con un dolor profundo, sino con una resignación, con una esperanza viva de que los seres queridos que se han ido adelante de nosotros, un día nos abrazaremos. Te bendigo mucho y que la paz de Dios gobierne nuestras vidas. Nos veremos en otra próxima oportunidad. Bendiciones.